Y ahora pasamos a la presentación de una pyme andaluza, Titania, que por segundo año consecutivo ha liderado un proyecto dentro de la iniciativa PTA en la parte de pyme. Y bueno, nos acompaña Pedro Astola, que es el responsable de Desarrollo Interno e Innovación, y nos va a presentar el proyecto Recicom. Cuando tú quieras, Pedro. Pues nada, empezar, como es lógico, agradeciendo que de nuevo hayáis contado con nosotros para este evento, con los organizadores. La verdad es que para nosotros es importante que se reconozca un poco también el esfuerzo que hacen las empresas andaluzas por participar en estos proyectos, aun siendo pymes. Bueno, el proyecto que os vengo a comentar es uno que presentamos en la convocatoria de 2022. Se llama Impulsando la completa reciclabilidad de los materiales compuestos en el sector aeronáutico, alias Recicom. Y bueno, como ha comentado Silvia, yo soy Pedro Astola, soy el responsable de desarrollos internos e innovación de Titania. Por daros algún dato más, pues llevo 14 años en la empresa, desde 2015 en este puesto de responsabilidad en temas de innovación en la empresa. Pero también llevo 20 años, o más de 20 años diría, durmiendo al lado de una ambientalista, ¿vale? Y eso pues como que va transfiriéndose, ¿vale? Entonces, pues, ambientalista además, activista, como yo le suelo decir, por lo menos en mi casa es muy activa, tenemos paneles solares de todo tipo desde hace muchísimo tiempo, en cuanto pudimos compramos un coche eléctrico, y bueno, tengo también tengo también la suerte de trabajar en una empresa que además comparte estos mismos valores, con lo cual pues está clarísimo que para nosotros el reto 1 de la convocatoria del avión cero emisiones pues es realmente donde nos sentimos cómodos para apoyar a la industria. Bueno, pues el caso es que, bueno, cuando todos pensamos en el avión cero emisiones, pues tenemos en mente este proyecto que tiene Airbus, digamos, a medio plazo, ese intento de lograr que aviones de este tipo, como estáis viendo en el vídeo, vuelen con hidrógeno solo y exclusivamente, eliminando, por tanto, las emisiones de carbono. Este es el reto. Yo creo que hoy nadie duda que el reto es hacer la aviación sostenible. Y también parece claro que las soluciones pasan por hidrógeno, por lo menos por lo que está apostando Europa mayoritariamente. No obstante, en el camino, de aquí a 2035 no es la única estrategia, no es la única solución. De camino se puede apostar, y de hecho se viene trabajando en la industria desde hace mucho tiempo, en la reducción de pesos, ¿vale? Y si hablamos de reducción de pesos de aeronave, está claro que hay un material de fabricación que destaca sobre todos, que son los materiales de fibra de carbono, los materiales compuestos, ¿vale? Que tampoco digamos que son absolutamente nuevos. Sí que es cierto que aquí se ha mencionado ya en el proyecto AIRE los termoplásticos, que parecen ser una apuesta de futuro, pero la realidad es que se ha estado utilizando desde prácticamente 1970 materiales compuestos termoestables. Y bueno, ya se han alcanzado unos niveles de pesos en la aeroestructura que superan el 50% en el caso del 350 y sus competidores están también ahí a la par, ¿no? Esto lleva a unas reducciones de peso notables, son muy interesantes desde el punto de vista de lo que aguantan estos materiales con respecto al peso que aportan, pero hay un problema, un pequeño problema, y es que antes o después esos aviones caerán, irán a tierra de forma definitiva y algo habrá que hacer con ellos. Entonces la cuestión es que estos materiales termoestables, en la actualidad no hay una idea clara de cómo reciclarlos. Esa es un poco la madre del cordero. Aparte, tenemos a la Unión Europea con las regulaciones europeas que vienen presionando desde atrás. O sea, en otros sectores, como puede ser la automoción, ya se está imponiendo no solamente el uso de materiales que sean reciclables, sino el uso de materiales que ya han sido reciclados. Y eso, que quiera que no, si seguimos utilizando estos materiales en la aeronáutica, pues representan un reto. Bueno, este es un poco el background que dio origen al proyecto Recicom. No obstante, hemos sido capaces de recuperar una imagen, una foto del momento exacto en el que decidimos presentar este proyecto a CDT. Fue exactamente aquí. Esto es la conferencia inaugural del Congreso Nacional de Materiales Compuestos del año pasado, el MATCOM 21, en el que la conferencia, digamos, la ponencia inaugural la da un compañero vuestro de Airbus, Rafael Ávila, concretamente, sí, que según su biografía es, perdona, con los puestos vuestros me cuesta trabajo, experto senior en materiales compuestos, y hizo una presentación que se llama Desafíos en materiales compuestos para una aviación sostenible.
Y aquí él lanzó una idea que fue la que realmente capturó nuestra atención, una idea muy potente, y que básicamente llegó a decir que o se encontraba una solución para el tema del reciclaje de los materiales compuestos o la continuidad de su uso en la aviación estaba en riesgo. Eso fue algo que para mí me capturó completamente la atención. Entre otras cosas, porque gracias a una colaboración que manteníamos con el Departamento de Fluidos Supercríticos de la Universidad de Cádiz, sabíamos que esa tecnología de fluidos supercríticos se puede utilizar para eliminar la resina de los materiales termoestables y quedarte con el refuerzo de fibra de carbono. Algunas pruebas habíamos hecho con resultados satisfactorios, llegamos incluso a suponer que estamos manteniendo el sizing, que es una parte crítica de la integración de la fibra de carbono en lo que es la resina termoestable. Bueno, pues en ese momento, sabiendo que era importante, o sea, que tenía calaje la idea, pues pensamos en poner a disposición de este proyecto todo nuestro know-how, no solamente en ensayos sobre materiales compuestos, sino también en fabricación. Y pensamos que quizás podríamos montar un proyecto en el que, por lo menos a nivel de Titania, pudiésemos a nivel de laboratorio testear si la idea tenía recorrido. Con lo cual, ahí decidimos lanzar el correo. Ese es el correo. Bueno, correos lanzamos a montones, como podéis imaginar. Después de esto, nuestro principal enfoque fue encontrar a alguien que estuviese interesado en industrializar esta idea. O sea, si la idea funciona a nivel de laboratorio, como parece que sí, pues bueno, habría que dar el siguiente paso, con lo cual necesitamos a alguien que desarrollase un poco la idea a nivel un poco más industrial. Curiosamente, a Fluidmecánica Sur lo conocimos exactamente en este mismo foro el año pasado, ¿vale? Son una empresa que está muy dedicada al sector naval, tiene sedes no solamente en Cádiz, sino también en el norte, en Vigo, lo tengo por aquí apuntado. Ferrol, Vigo y Cartagena, correcto, es muy integrada en el sector naval, como os digo, pero también tiene una división de medio ambiente, gestión de aguas y residuos. Con lo cual, cuando le contamos el proyecto, pues realmente les encajó bastante bien y decidieron unirse. A estas alturas del proyecto decían, bueno, pues puede que pudiésemos lograr reciclar material termoestable, hacernos con el refuerzo, pero algo hay que hacer con ese refuerzo recuperado. Ya lo tendríamos, digamos, conseguido a nivel preindustrial, pero ¿qué hacemos con ese refuerzo? Bueno, pues la idea es que en aras de la economía circular que tanto está presionando la Unión Europea, pues nosotros queríamos hacer que ese material volviese a volar de alguna de las maneras. La cuestión es que hacerlo volar en una aeronave comercial es bastante complicado, con lo cual, pues bueno, miramos hacia otros sectores que son menos demandantes, como por ejemplo la fabricación de drones. Y ahí fue cuando nos encontramos los compañeros de Drone Tools, que es una empresa que está localizada en Sevilla, que son especialistas en fabricar este tipo de equipamientos. Con lo cual le contamos la idea, igualmente les encantó y quisieron apuntarse al consorcio. Y bueno, éramos 3 empresas, necesitamos una cuarta por aquello que se ha comentado también de los ajustes del presupuesto de la convocatoria, etcétera, etcétera, y decidimos incluir algún tipo de empresa que pudiese introducir en el consorcio una tecnología para la monitorización de la fabricación y de la reparabilidad de estos materiales. Y así fue como contactamos con esta empresa, iPunto, que es especialista en inspecciones no destructivas, que aporta al proyecto una tecnología menos conocida en el mundo de la inspección no destructiva, que es la emisión acústica, con la que pretenden pues dar ese soporte, ¿no?, al proceso no solo de fabricación, sino a la evaluación de daños de este material que fuésemos a crear. Y ya para terminar el puzzle, hay una cosa que nos falta, y es que si hemos recuperado el refuerzo de fibra de carbono, es necesario introducirlo de nuevo en una matriz de algún tipo, para que eso se convierta en un material utilizable para poder construir las piezas de drones o lo que quisieras, ¿vale? Entonces, claro, estaba la tentadora posibilidad de usar las resinas existentes, pero nos llevaría de nuevo al punto de partida. O sea, habríamos conseguido recuperar un refuerzo para luego convertirlo otra vez en un material termoestable, y eso no nos convencía demasiado. Fue que gracias a que contactamos con un centro tecnológico del País Vasco, concretamente de San Sebastián, que es Cidetec, y ellos tienen un desarrollo de una resina que, siendo de naturaleza aún termoestable, tiene una química dinámica que permite que esa resina sea reprocesable, reparable y reciclable. Con lo cual, cuando le contamos el proyecto y le ofrecimos la oportunidad, digamos, de probar esta resina con materiales recuperados, pues como que el puzzle ya se terminó de cuadrar, ¿no? Y, por supuesto, pues se apuntaron al proyecto.
¿Cuáles son, por tanto, los objetivos del proyecto? Pues el claro objetivo es seguir contribuyendo a incrementar la sostenibilidad del sector aeronáutico, que con un poco de suerte en 2035 tengamos suerte en ese megaproyecto que tiene Airbus de poder volar con hidrógeno, pero aun cuando eso fuese posible, la reducción del peso de las aeronaves seguirá siendo un factor clave con hidrógeno o con lo que sea, con lo cual este proyecto contribuye a mejorar la sostenibilidad del sector actual y la futura. ¿Cómo? Pues a través de la recuperación de la fibra de carbono de los materiales termoestables actuales, crear un nuevo composite con esa resina nueva 3R y este material recuperado, ser capaces de fabricar, aunque sean piezas de drones, con este material, pero ya damos un primer paso en la fabricación de materiales del ámbito de la aeronáutica, ser capaces también de evaluar cómo de reparable es, hasta qué punto podemos llegar, introducir una técnica nueva de emisión acústica para la monitorización de este nuevo material, de la monitorización tanto de la puesta en servicio como de la fabricación, e incluso vamos a intentar evaluar la funcionalidad del material en una segunda generación, o sea, intentar recuperar nuestro propio material y darle una segunda vida para ver cómo se comporta de cara a que no tenga un primer uso ni un segundo uso, sino un posible uso indefinido. Bueno, pues con todas estas ideas en la cabeza y os recuerdo un poco la fecha en la que decidimos apostar por el proyecto, ¿vale? Fue prácticamente a principios de junio, la convocatoria cerraba, no sé si el 23, ¿no?, de junio, pues hicimos un ejercicio express de convocatoria de convocar socios, ¿vale? Y al final, pues bueno, fuimos capaces de darle estructura y contenido al proyecto, lo organizamos en 7 paquetes de trabajo, como os comentaba, Titania es la coordinadora principal, pero el proyecto está organizado de forma que cada socio en realidad coordina las actividades de sus propios objetivos estratégicos. Así pues, nosotros, digamos, lideramos toda la parte de ensayos de laboratorio de la tecnología de fluidos supercríticos. Fluidmecánica está en la misma tecnología, pero un paso más allá en cómo llevar eso a un ejercicio preindustrial. Por supuesto, Drone Tools está en toda la parte de fabricación con esos materiales. Y Punto está en sus objetivos, está en el desarrollo de la emisión acústica para la monitorización de la fabricación con estos materiales. Terminando ya un poco la presentación, el presupuesto del proyecto ronda los 2,4 millones y fue bastante bien financiado por CETI, con lo cual pues tiene aproximadamente 1,6 millones de euros de financiación. Y la duración del proyecto pues son aproximadamente 2,3 años. Estamos como casi arrancando, estamos aún cerrando el paquete primero de definición de especificaciones. Y bueno, la realidad es que es un proyecto que ciertamente ha encajado muy bien con todos los socios y hay una implicación total por parte de todos de intentar conseguir los objetivos del proyecto que, como os digo, son cuando menos ambiciosos. No obstante, sabemos que podemos fallar e incluso ya hemos estado viendo algunas alternativas que hay para reutilizar estructuras, ¿vale? Aunque procuraremos no llegar a este punto, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que os tenía que contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tu presentación. Sin duda es muy interesante ver esa perspectiva de la PYME que arriesga por las innovaciones en Andalucía. Así que muchísimas gracias por compartirla con nosotros.